Este mensaje fue predicado el día 7 de mayo del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Dónde nos encontramos en el tiempo? Parte 5. Maybe we could stand, maybe Quizás podamos ponernos de pie change our positions. y cambiar de posición. Heavenly Father, once again, we do thank you for this opportunity, Lord, to Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta oportunidad look into the Word of God. de poder entrar en la palabra de Dios. Heavenly Father, we just pray that you would use this time, use this mind, Padre Celestial, te pido que uses este tiempo y esta mente, that something that would be said that would be clear and understandable, que algo se pueda decir que sea claro y entendible, bring honor to Jesus Christ. We que le traiga honra al Señor Jesucristo. commit this time to you. Te encomendamos este tiempo a ti In the name of Jesus Christ, we pray. y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? We started a thought, Comenzamos con un tema. where are we in time? ¿Dónde nos encontramos en el tiempo? And we're just going to continue with that. Y solamente vamos a continuar con eso. The Lord is good. El Señor es bueno. We only understand Solamente a entendemos little bit. un poco. I've said different times that Yo he dicho en diferentes ocasiones. we look at maybe a half a dozen scriptures A veces cuando vemos a una media docena de escrituras and a half a dozen reasons y vemos cuáles son las razones detrás de ello. why something is a certain way Por qué ciertas cosas son de cierta manera in the will and then in the plan of God. dentro del plan y de la voluntad de Dios. But really, if God really rolled back revelation after revelation, we could see that it just can't be any other way. Y si pudiéramos ver completamente cómo cuando Dios trae una revelación y trae otra y otra, podemos ver cómo esa voluntad de Dios tiene que cumplirse de esa manera. No hay otra manera en que se cumpla. Revelation is built on revelation. La revelación siempre es construida encima de revelación. It's not abstract. We use the word abstract. Y ya he usado esta palabra anteriormente, no es algo abstracto. Eso significa que no es una fantasía o un cuento de hadas. When we say the will of God, Ahora, cuando yo me refiero a la voluntad de Dios, and everybody, no matter who you are, y yo creo que todos, sin importar quién usted sea, can agree estará de acuerdo that the will of God is sovereign. de que la voluntad de Dios es soberana. You cannot change, compromise, Usted no la puede cambiar, no puede comprometerla. wish it was something else. O usted no puede desear que fuera algo más. The will of God is the will of God. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. He's God. Él es Dios. He has the luxury of foreknowledge. He Él se da el lujo de conocer todas las cosas desde antes. has the luxury of knowing what's in our hearts, Él se puede dar ese lujo de saber qué cosas hay en nuestros corazones, really what drives us. de saber realmente qué es lo que nos empuja, qué es lo que nos anima. So when we say the will of God, it's not an abstract statement. Entonces, cuando yo estoy hablando de la voluntad de Dios, no me estoy refiriendo a un cuento de niños. The will of God is connected to, I'm going to say, hundreds of things. Yo voy a decir que la voluntad de Dios está conectada a cientos de cosas. And each one
I will say by the foreknowledge of God, y cada una de ellas por el preconocimiento de Dios. each one has to be in its place. Cada una de esas cosas tiene que estar allí en su lugar correcto. If we could, I'm not saying this very good. Y ahora, discúlpeme, yo creo que no estoy explicando esto muy bien. If we could peel back the layer of understanding, Si nosotros pudiéramos despegar una capa de ese conocimiento de Dios, we would see multiple connections podríamos ver cómo eso está conectado a muchas cosas, of the will and the plan of God que están conectadas al plan y a la voluntad de Dios, unfolding itself in exactly the day that we are living in. y podríamos ver cómo esas cosas se están cumpliendo exactamente así como fueron escritas en este día en el que estamos viviendo. The will of God is connected to people. La voluntad de Dios también está conectada con personas, Is connected to a ministry. está conectada a un ministerio, Is connected to a revelation. está conectada a una revelación. Is obviously connected to Jesus Christ. Y obviamente también está conectada con Jesucristo. And the will of God is not an abstract statement. La voluntad de Dios, se lo repito, no es un cuento de hadas. The will of God is the will of God for certain reasons, La voluntad de Dios siempre va a ser la voluntad de Dios por las razones correctas. and it is connected and it fulfills exactly what God was looking at. Y está conectada a otras cosas y personas y siempre va a cumplir, a llevar a cabo lo que Dios quiere que se cumpla. In the scriptures. Así como está escrito aquí en su palabra. Well, we finished last time in Matthew 13, and we're just going to continue. La vez pasada terminamos allí en Mateo capítulo 13 y solamente vamos a continuar. All of this stuff is stuff we've heard before, Todas estas cosas son cosas que ya hemos escuchado anteriormente. and my mind is not completely clear tonight, Ahora mi mente no está completamente clara esta noche, and we'll just make an effort to pero voy a hacer un esfuerzo go. para hablar de esto claramente. There's so many things that could be fed into this. Hay tantas cosas que pueden ser o relacionadas con esto, That we now understand because of the revelation of the six seals. y muchas de esas cosas ahora las entendemos debido a esa revelación de los 6 sellos. Had God not, in 1963, opened up the six seals, Si Dios no hubiera abierto esos 6 sellos en 1963, we could not be saying a lot of the things that we are saying today. el día de hoy no podríamos decir las cosas que decimos aquí. And this is why I say the will of God is not abstract. Por eso se lo repito, la voluntad de Dios no es un cuento de hadas. We are connected to 1963. Aún nosotros estamos conectados hasta ese año de 1963. Because that's how the will and the plan of God unfolded through time. Porque así es como el plan y la voluntad de Dios se han desarrollado a través del tiempo. You can't just pull that out and say, well, we don't really need that. Usted no puede sacar eso y decir, bueno, esto no lo necesitamos. One is not complete without the other. Uno no es completado sin el otro. It's a wonderful, wonderful plan of God that we can put confidence in. Este plan de Dios es un plan tan hermoso, podemos confiar en él. The least member of the body of Christ could have peace in their soul. Aún el miembro más pequeño del cuerpo de Cristo puede recibir paz en su alma Look at the will of God and say, I'll die for that. cuando ellos miran a la voluntad de Dios y dicen, yo moriría por eso. And it's just a wonderful plan of God. Este plan de Dios es algo hermoso. Matthew 13, we got to Entonces Mateo capítulo 13,
I don't have my regular Bible, and I'm kind of confused when I look at this. Yo no tengo mi Biblia conmigo el día de hoy y la que tengo aquí, bueno, esto me confunde un poco. Oh, okay, yes, here it is. Y un hermano parece que le hace un comentario y el hermano dice, oh sí, aquí está. Thank you, Roger. Dice, gracias hermano Roger. The kingdom of heaven, and we know. Ahora, el reino de los cielos, y ya sabemos, I'll just say this because we're there. y solamente voy a decir esto porque aquí es donde vamos a leer. The 7 parables of Matthew 13 Las 7 parábolas que se encuentran ahí en Mateo 13 is a profile of the whole history son una descripción de toda la historia of the grace age, the Gentile de la edad de la gracia, church age, de esa edad gentil de la iglesia, and it's laid out in parable form, y fueron puestas ahí a manera de parábolas. and those parables are worded perfectly Ahora, esas parábolas fueron escritas con las palabras precisas, that you can lay them over history donde usted puede aplicar eso en la historia and see how they played themselves out and y darse cuenta cómo cada una de estas cosas se cumplió. see how they were fulfilled. Again, I will say, Y otra vez le repito, the will and the plan of God is connected to people. la voluntad y el plan de Dios están conectados con las personas, It's connected to a ministry. están conectadas con un ministerio. It's connected to, it's just not something, the will of God is just some mystical No es como que la voluntad de Dios es algo místico, something. It's connected to people and the planet. La voluntad de Dios está conectada con las personas aquí sobre el planeta. So the kingdom, in verse 33, the kingdom of heaven is likened unto a leaven. Entonces en el versículo 33 dice así, el reino de los cielos es semejante a la levadura, Which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. And que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. we know that when I say this can be proven. You can Ahora, cuando yo les estoy diciendo esto, esto que acabo de leer, esto puede ser probado. go to Romanism, you can look at everything they taught. Si usted mira al romanismo, usted puede darse cuenta de todas las cosas que ellos hablan. And it's exactly what this parable says. Y eso aplica exactamente con lo que dice esta parábola aquí. Romanism substituted every scriptural doctrine with El romanismo sustituyó cada doctrina escritural anything, any human teaching, dogmas, con sus dogmas y enseñanzas humanas and everything. y todo eso. That actually happened. We can look at history and say that's it. Eso se cumplió. Nosotros podemos ver la historia y decir, eso es exactamente ahí donde se cumplió. And when we look at that, that's in the past. There's no doubt. Ahora, cuando vemos esto, como eso ya quedó en el pasado, no hay duda alguna en nosotros, In our mind. en nuestra mente, de que eso es verdad. So he explains a little bit. Entonces Jesús aquí les explica un poco más. Let's just pick it up in verse 44. Bueno, brinquemos al versículo 44. Jesus explains a little bit after that parable how that he that sows the good seed and Ahora allí Jesús les explicó un poco más después de decirles esa parábola. Ahí donde habla la Biblia acerca del sembrador que sembró la buena semilla. there's the Son of Man and the field is the world and Dice que ese sembrador es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. on it goes. Y así continúa la parábola. Verse 44, Ahora, versículo 44. we're coming out of Romanism, which is called the Dark Ages. Allí estábamos saliendo del romanismo, ¿ve? A eso se le llamó las edades oscuras. Even secular history
Aún la historia secular, normal, calls that period the Dark Ages. So les llamaron a ese periodo de tiempo las edades oscuras, there's no advancement porque no hubo ningún avance in technology and advancement in living. ningún avance en la tecnología o en la manera de vivir. So again, I can say you can look at the teachings of that system Y yo les digo otra vez, si usted se pone a ver a las enseñanzas de ese and sistema how they pressured everything under its dominance. y cómo ellos empujaron todo para tener un dominio, And you can prove that out. y ahora usted puede comprobar eso. So, coming out of that, Entonces el salir de ahí, again, the kingdom of heaven is likened unto treasure. And we dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. know what that was. Y ya sabemos de qué se trata eso. Hid in a field. Un tesoro escondido en un campo. And amongst Roman Catholicism, Y ahí, entre el catolicismo romano, amongst the dogmas and everything, entre todas esas dogmas y cosas que ellos tienen, it's amazing that God could speak to an individual, fue algo bastante sorprendente que Dios pudiera hablarle a un individuo. and this is no different Ahora, esto no es diferente than you and I standing in 2023 que usted y yo, parados aquí en el año 2023, looking at the will and the plan of God, mirando al plan y a la voluntad de Dios. which this morning when Fred was ministering that, Usted sabe, esta mañana cuando el hermano Fred estaba predicando, my heart was jumping. mi corazón estaba brincando. So here we are in 2023. Y aquí estamos ahora en el 2023. We're looking at the will and the plan of God manifested, Y estamos mirando cómo el plan y la voluntad de Dios se está manifestando. this is no different than this guy here Y eso no es diferente a lo que nos habla a la Biblia de esta persona aquí, seeing treasure in the field que dice que cuando él encontró un tesoro en un campo, and sold all that he had fue y vendió todo lo que tenía and bought it. y lo compró. I have no problem selling all that I have Yo no tengo ningún problema en vender, deshacerme de todo lo que yo tengo for the revelation that's on ground this moment. a cambio de esta revelación, la cual hemos recibido aún esta mañana. It's life to your soul. ¿Por qué? Porque ella es vida para su alma. It's comfort to your soul. It's Le da descanso a su alma. peace to your soul. Le da paz a su alma. Because, again, the will of God is not abstract. We didn't get here by accident. Se lo vuelvo a repetir, la voluntad de Dios no es un cuento de hadas. Nosotros no estamos aquí simplemente por accidente. We got here line upon line, precept upon precept. Estamos aquí porque hemos leído línea tras línea, precepto tras precepto. Revelation peeled off of revelation. Revelación que salió de otra revelación. Here we are. Y aquí estamos el día de hoy. So this, as we know, is Martin Luther. The treasure he received Y ya sabemos que aquí está hablando de Martín Lutero, de ese tesoro que él recibió, is the just shall live by faith. donde él dijo que el justo viviría por fe. We know that Martin Luther was a devout Catholic. Ya sabemos que Martín Lutero era un católico devoto, He couldn't get peace in his soul. pero él no tenía paz en su alma, And until one day, God sino hasta que un día Dios spoke to him and said, le habló y le dijo, Martin Luther, the just shall live by faith. Martín Lutero, el justo vivirá por la fe. And the just are still living by faith. Aún en este día los justos siguen viviendo por fe. They're living by revelation. Están viviendo por revelación. They're living by the revelation of the will of God. Están viviendo por la revelación de la voluntad de Dios. Yet today. Aún en este día. So you can put that in time. You can look at that and say, well, that's in the 1500s. I know that guy. I know what
Y quizás usted tome esto y diga, oh, bueno, esta escritura aplica ya en los años 1950, yo conozco al hombre. You can look on ground. Sí, usted puede voltear aquí a la tierra, You can look at what other people were saying, and you can look at usted puede ver lo que Pablo estaba diciendo, a lot of things. o muchas cosas, usted puede hacer muchas cosas. This- we have the luxury of recorded history. Nosotros tenemos el lujo de poder mirar hacia la historia y confirmar que lo que decía la Biblia era verdad, That we can go back and prove every word of this Bible. porque podemos regresar a la historia y comprobar cada letra, cada palabra que se encuentra en este libro. We can. Sí, lo podemos hacer. And obviously, people will say it's just your ideas. Y obvio que va a haber gente que va a decir, oh, esas son sus propias ideas, hermano. Thus, Fred's title this morning, Revelation is not for everybody. Ve, y por eso nuestro hermano Fred le dio ese título a la predicación de esta mañana. La revelación no es para todos. Some people won't receive it. Hay personas que no la van a recibir. Usually, there is something of their flesh Usualmente hay algo ahí en sus carnes that will of God will not cater to. que para ellos la voluntad de Dios no es algo agradable. How many understand what I mean? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? The will of God is structured in a certain way. La voluntad de Dios ha sido estructurada de cierta manera. If you have something of your flesh in the forefront, if you won't die to that, Si usted tiene algo de su carne que está tomando el primer lugar y usted no quiere dejarlo ir, you'll just criticize. usted lo que va a empezar a hacer es criticar. And so you can put that in a time frame. Entonces usted puede poner eso en una línea de tiempo. Verse 44, again the kingdom of heaven is likened unto treasure. No, again, verse 45. Perdón, versículo 45. Sorry. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Now, the terminology again, it doesn't say just a man. Ahora, fíjese, mire usted los términos con lo que está hablando aquí. No dice que solamente es un hombre. It says a merchant man. In other words, he's already in the Dice un mercader. kingdom of heaven. He's already in the business. En otras palabras, él ya se encuentra ahí en el reino de los cielos. Él ya se encuentra en ese negocio. Spiritual business. If I, En negocio espiritual. I Es may a lo say que me that. refiero. heaven is like a merchant man seeking goodly pearls, who, when he hath found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. And we know that was the holiness move, the Y ya sabemos que eso está hablando del movimiento de la santidad, Wesleyan move. ese movimiento de Wesley. God raised up John Wesley. Ve, ahí Dios levantó a John Wesley. And I've said this before, when Martin Luther Y les voy a decir esto otra vez, cuando Martín Lutero come out with the just shall live by faith, salió de ahí con esa escritura del justo por la fe vivirá, and the printing press miraculously was invented at that time, y la imprenta fue inventada milagrosamente durante ese mismo tiempo. that people got the written word in their hands, and Las personas fueron capaces de tener la palabra escrita en sus manos, knowledge is power. y el conocimiento es poder. Knowledge enlightens you, and you can make informed decisions. So Basados en la palabra de Dios, así es como usted puede tomar ciertas decisiones. what I'm saying is that when Martin Luther come out with that, Ahora, lo que yo quiero decir es que cuando Martín Lutero salió de ahí con esa frase, con ese versículo, a lot of people followed it hubo muchas personas que lo siguieron a él.
not because it was the revelation of the will of God, but Y no porque era la revelación de la voluntad de Dios, because for social, political reasons, pero lo hicieron por razones sociopolíticas. they wanted to get out from underneath the bondage of Romanism. Ellos querían salir de esas ataduras del Imperio Romano. And they joined the crowd Y lo que hicieron es que se unieron al montón, of Martin Luther's movement, a ese movimiento de personas que estaba a favor de Martín Lutero. which was a genuine move of God Y sí, ese sí fue un verdadero mover de Dios to restore that particular doctrine. It was a para restaurar esa doctrina en particular. genuine, regardless of what happened around Martin Luther, Sin importar qué cosas pasaban alrededor de Martín Lutero, the movement was genuine in the plan of God to el movimiento fue lo bastante genuino dentro del plan de Dios restore that. para restaurar eso. But so that created a bunch of people that were there for the wrong reasons. Entonces lo que eso creó fue un montón de personas que se encontraban ahí por las razones equivocadas, For political and social reasons. por esas So, esas razones sociopolíticas. It's not much wonder the first doctrine after that Y por eso no hay que impresionarnos que la primera doctrina después de eso was sanctification. fue santificación. Listen, boys, get out of the beer joints Escuchen, muchachos, sálganse de esos bares, de esas cantinas. and clean up your life, Arreglen sus vidas and etc., etc. y todo lo que tengan que hacer aquí y allá. Again, I want to specify Y otra vez quiero aclarar, sanctification, holiness, la santificación, la santidad is not a lifestyle. no se trata de un estilo de vida. It can incorporate that, of course. Bueno, un estilo de vida santo puede ser parte de eso, claro, But holiness is pero en sí la santidad, a revelation of the will of God in your bosom la santidad es la revelación de Dios que se encuentra en su corazón, that compels you to go in the direction of the will of God. que lo empuja a ir hacia la dirección donde se cumple el plan y la voluntad de Dios. That's what holiness does. Eso es lo que hace la santidad. If it does not do that, Si no tiene ese efecto en usted, there's lots of people around here that live holier hay muchas personas aquí por diferentes lados que yo creo que viven más santamente than you and I que lo que usted y yo lo hacemos. from an outward standpoint, Desde el punto de vista de allá afuera del mundo, but they despise just about everything that's said from this platform. ellos pueden dar una imagen así, pero ellos odian cada una de las cosas que se predican aquí desde esta plataforma. How many understand me? ¿Cuántos me están entendiendo? Holiness La santidad is a revelation of es una revelación the will of God that compels you to de cuál es la voluntad de Dios que lo empuja a usted go in that direction. a ir hacia la dirección correcta. That's what it does. Eso es lo que hace. Because it identifies you. ¿Ve? Porque eso lo identifica a usted. If you're being identified on the negative side, Si usted está siendo identificado del lado negativo, that's another issue. ¿ve? Ese en sí ya es otro problema. The will of God, the plan of God, the word of God La palabra de Dios, su voluntad, exposes everything. ella viene y expone todo. It's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. It does that. Eso es lo que hace. And nobody has to
manipulate that. No one Ahora, nadie necesita pararse a manipular eso. has to say, well, we're going to do that. Nadie puede pararse y decir, bueno, nosotros vamos a hacer eso. It just happens. Eso simplemente sucede de When repente. you look at Faith Assembly here, Cuando usted viene y mira esta iglesia aquí de Asamblea de la Fe, this is what the will of God over time usted puede ver lo que la voluntad de Dios y su palabra a través del tiempo has done. han hecho en este lugar. And when we look around us, Ahora, si volteamos a ver alrededor nuestro, the Word of God has done that. podemos ver cómo la palabra de Dios ha hecho todo. Which is the will of God. How many understand? The will Y otra vez se los digo, me estoy refiriendo a la voluntad de Dios. of God is not abstract. La voluntad de Dios no es un cuento de hadas. It's connected to the Word of God that's revealed in your day, Ella está conectada con la palabra de Dios que ha sido revelada para su día. and we can see the reaction Y nosotros podemos ver esa reacción since Brother Jackson died. como cuando falleció el hermano Jackson. Remember when Brother Jackson used to come? Brother Stroman used to come. ¿Recuerdan cuando aquí venía el hermano Jackson? También venía el hermano Stroman. The church was full. La iglesia estaba a reventar, llena. So that is John Wesley seeking goodly pearls. Entonces, aquí esta parábola se refiere a John Wesley, que estaba buscando perlas de gran valor. When he found one of great price, went and sold all that he had and Y dice que cuando él encontró una de gran precio, él fue y vendió todo lo que tenía bought it. Again, that y la compró. same reaction. Ve, es la misma reacción. When the will of God comes on ground, Cuando la voluntad de Dios desciende aquí a la tierra, you're willing to sell out to it. usted está dispuesto a entregar su vida por ello. And again, if you're not, Y otra vez se lo digo, si usted no hace eso, it identifies you. That's what it does. creo que eso lo identifica a usted. So, I should have done this myself, Ahora, yo creo que debí de haber hecho esto yo mismo, but you can look in history pero usted puede voltear a ver a la historia. and look up John Wesley Si usted investiga acerca de John Wesley and the holiness movement, y ese movimiento de la santidad, and you can put it in a certain time frame, y usted puede hacer que eso encaje en cierta línea del tiempo, and we're going to say it went up to the turn of the century. yo podría decir que esto aún comenzó, mejor dicho, aún más al principio del siglo. So here we had the holiness movement. Entonces aquí tenemos aquellos del movimiento de santidad. And may I say, always within a move of God, Y yo les voy a decir esto, siempre dentro de un mover de Dios, over time, conforme el tiempo avanza, there are people that will connect to it and va a haber personas que están conectadas a eso, join to it that have no revelation in their heart. aunque ellos ni siquiera tienen una revelación en su corazón. Over time, Conforme el tiempo avanza. it doesn't do that on the first day. Y sí, yo no estoy diciendo que esto es así en un solo día, But over time, it pero conforme el tiempo va pasando, poco a poco, collects eso se junta. a certain insincere, unrevelated, I don't care about the Word of God, I have my way of Y aquí están estas actitudes de a mí no me importa la palabra de Dios, yo tengo mis propias ideas, no necesito nada más. doing things.
Así es como yo he hecho las cosas. However you want to look at them. De cualquier manera que usted quiera expresarlo. So at the turn of the century, Entonces, al principio del siglo, when the Holy Ghost was outpoured, cuando el Espíritu Santo fue derramado, here you have the holiness people aquí estaban estas personas del mensaje de santidad that are living sanctimonious. I don't have a TV in my house. que estaban viviendo unas vidas santificadas. Ellos se paraban y decían, nosotros no tenemos una televisión en nuestro hogar, I do this and I do that, y yo hago esto y yo hago aquello, and I'm so holy. y yo soy tan santo. Almost nothing to do with holiness. Eso no tiene casi nada que ver con la santidad. So God, by the outpouring of the Spirit, Entonces Dios, cuando Él derramó de su Espíritu, a few unos cuantos received it. lo recibieron. And you can go study this all out Usted puede ir a estudiar todo acerca de esto and see what happened. If I was to take the time to do all of that, y darse cuenta de lo que pasó. Ahora, si yo tomo todo ese tiempo para explicar aquí, you go to many services to try to break that all down. yo creo que tendríamos que hablar de esto en varios servicios para tratar de separarlo en diferentes partes. But basically, the holiness people Pero básicamente las personas del mensaje de santidad, turned down the outpouring of the Spirit. ellos rechazaron recibir el bautismo la unción del Espíritu Santo. What's up with that? Y ve usted o sea, ¿por qué hacen eso? Here they are, supposedly serving God, Aquí está un grupo de personas que supuestamente le está sirviendo a Dios, having a consecrated so-called life, que supuestamente se supone que están teniendo una vida consagrada a Dios, yet pero aún así rejecting the outpouring of the Spirit, ellos estaban ahí, pero rechazaron recibir el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, on Azusa Street, and ahí en esa calle Azusa. what followed. Y luego después eso se expandió a otros lados. Some things never change. Hay cosas que nunca cambian. So you go through that period of time, and I should go back to Matthew 25. Ahora, si usted voltea a ver ese periodo de la historia en el tiempo y regresa allá, And fit that in, but I won't. y yo creo que aquí pude hablar de otra escritura que encajaba. So, at the turn of the century, the outpouring of the Holy Ghost, Pero al principio del siglo, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, being filled with the Holy Ghost, las personas fueron llenas del Espíritu Santo. the manifestations of the Spirit, Hubo esas manifestaciones del Espíritu. mostly speaking in tongues, Me refiero a que la mayoría comenzaron a hablar en lenguas. and God did that for a reason. Y Dios permitió eso por una razón. So, you have that, and at that time, Usted tiene eso ahí, pero durante aquel tiempo, basically the whole body of Christianity básicamente todo el cuerpo de la cristiandad was Trinitarian. eran trinitarios, la mayoría. So when you move through time, say Entonces, conforme el tiempo avanza, 1911, 1912, digamos, llegamos hasta los años 1912, 1911, por ahí. God began to move on some of those Pentecostal people, Ve, Dios aún comenzó a moverse en algunas de esas personas pentecostales. and started to reveal baptism in Jesus' name. Y comenzaron a revelar el bautismo en el nombre de Jesucristo. And some received that revelation. Y sí, algunos recibieron esa revelación. Some were excited for that revelation. Algunos estaban emocionados por recibir esa revelación. They would die for that revelation. Ellos morirían por esa revelación. So here we have it again. Y aquí tenemos esto otra vez.
we have a fresh move of God, Aquí tenemos a un movimiento fresco de Dios and we have the Trinitarian Pentecostals y también ahí están esos presbiterianos pentecostales speaking in tongues que están hablando en lenguas, and rejecting baptism in pero ellos están rechazando el bautismo Jesus' name, en el nombre de Jesús. all standing against the will of God. Todos ellos parándose en contra de la voluntad de Dios. And nothing has changed. Y nada ha cambiado. The will of God moves forward. La voluntad de Dios avanza. There is a small body that recognize it. Hay un pequeño cuerpo que reconoce eso. They will stand for it. They Ellos se pararán por eso will die for it. o morirían por esa palabra. And the will of God moves forward, and the rest Y luego la voluntad de Dios avanzaría una vez más. dispute it. Y el resto, bueno, ya podríamos hablar un poco más después acerca de todo eso. So we're moving that far. We're in the early 1900s. Y ahora, en la historia, estamos avanzando a través de la historia. Nos encontramos en los años 1900. And we all know about that time. Y ya sabemos acerca de ese tiempo, The seventh church age messenger was born. donde el séptimo ángel mensajero para la iglesia nació. And had his life. God is so patient. Ahora, Dios es tan paciente. God can put his hand on someone's life Dios puede venir y poner su mano sobre la vida de alguien. and they can dilly-dally and do a lot of crazy stuff for Ellos pueden estar muy felices, pecando, haciendo todo tipo de cosas locas. maybe 50 years. Digámoslo, alguien que ha estado llevando esa vida por 50 años. And God, after a while, taps him on the shoulder, Y Dios, después de cierto momento, le da un pequeño toquecito en el hombro. turns him around, Hace que se vuelva de sus malos caminos. cleans him up, Él lo limpia and starts. Isn't that a wonderful thing? y comienza a hacer una obra en él, ¿ve? ¿Qué acaso eso no es algo hermoso? So here we have the seventh church age messenger Entonces aquí tenemos a este séptimo mensajero de la edad de la iglesia. being born and growing up. Él nació durante ciertos años allí y luego él creció In this time period after, say 1915, 1920. en algún momento ahí entre los años 1915 o 1916, creo. So we know the testimony of the seventh church age messenger, and Ahora nosotros ya sabemos cuál es el testimonio de ese séptimo ángel mensajero. we all know the story. Ya conocemos su historia. And what God was going to do Ahora lo que Dios iba a hacer with that messenger con ese mensajero was so dynamic, iba a ser algo tan dinámico. so life-changing, Iba una oportunidad en la vida. Le iba a cambiar la vida a alguien. so moving the plan of God forward Eso iba a empujar, a mover aún más el plan de Dios hacia adelante, that God had to vindicate him que Dios tuvo que vindicarlo a él, beyond, as far as I'm concerned, beyond anything that's been on this planet. The way aún más allá de cualquier cosa que se encuentre sobre este planeta. God vindicated that vessel. ¿Ve? Porque es Dios quien confirmó o vindicó a esa vasija, a ese instrumento. He was a sinner. Él también fue un pecador. He made mistakes. Él también cometió errores. When he was about to die, he said, Lord, Cuando él estaba a punto de morir, él dijo, Señor, I haven't done anything for you. yo no he hecho nada para ti. How many understand? ¿Cuántos entienden? Just a humble little man that Él solamente era un hombre
pequeño, humilde, was sincere and fulfilling the will and the plan of God. pero fue sincero al cumplir el plan y la voluntad de Dios. So when God introduced him, Entonces, cuando Dios lo introdujo a él, when you're moving forward to 1947, 1948, y luego el tiempo avanzó hacia 1947 o 48, God did some unusual healings ahí Dios realizó ciertas sanidades un poco inusuales through this little hillbilly man, a través de este hombre que no era educado, Brother Branham, el hermano Branham, and before you knew it, preachers from all over the U.S. y aún antes de que usted se diera cuenta, predicadores de todas partes de Estados Unidos wanted him to come for services. querían que él fuera a sus servicios a predicar. So O a realizar sanidades, o por cualesquiera que haya sido el motivo que lo mandaron llamar al hermano. he had no backing, he had no money, Él no tenía ningún respaldo, no tenía dinero, he had no credentials of education, or él nunca tuvo credenciales de educación, there's no reason from a logical standpoint that no había motivo alguno desde un punto de vista lógico o de razón people would want him other de por qué las personas lo querían a él. than the will and the plan of God Bueno, otro motivo aparte del plan y de la voluntad de Dios, designed it to be that way. que fueron diseñados para cumplirse de esa manera. So he begins his healing ministry in 1947 Entonces él comenzó con su ministerio de sanidad allí en 1947 on into the 50s. y hasta que entraron los años 50. We'll read, that's where we're putting the net. Ahora ve, ahí es donde aplica esa escritura de la red. In verse 47, again, the Ahí en el versículo 47. kingdom of heaven is likened unto a net Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red that was cast into the sea and gathered of every kind. And que fue echada en el mar y recoge de toda clase de peces. what catches my attention is every kind. Ahora, la palabra que me llama la atención aquí dice que recoge de todo tipo Because that net was, o de toda clase. again, the will of God is not abstract. Otra vez se lo digo, la voluntad de Dios no es un cuento de hadas. The reason that was inserted there, El motivo por el cual esta escritura, estas palabras fueron escritas ahí, not only was it to introduce the seventh church age messenger no solamente fueron dichas para introducir a ese séptimo ángel mensajero and vindicate him beyond common doubt, y tampoco para vindicarlo a él, aún más allá de cualquier duda humana. nobody has to doubt the vindication that was on that man. No hay nadie que pueda dudar la vindicación que se encontró o que hubo sobre ese hermano, So, but the other part of this, we had el hermano Branham. just come to two world wars, the first and the second. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender, que las personas acababan de salir de un periodo de guerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. And the attitude of the people over the world was crying out to God. Y la actitud que las personas tenían alrededor del mundo era de pedir auxilio o ayuda a Dios. Millions of families had young 20-year-olds, Miles de familias tenían jóvenes o personas muy jóvenes, 20, 19 años, 18. 18-year-olds, 25-year-olds Aquellos de 25 años de edad killed. que fueron asesinados. War is such a horrible, horrible way to settle disputes. La guerra es una manera muy, muy horrible de aclarar las cosas. So here the country is crying out.
Entonces, durante ese tiempo, aquí el país estaba gimiendo, clamando. Here's the net. Ve, esa fue la red. God healed people by the thousands and Ahora Dios sanó a personas, miles y miles de ellas. thousands, and restored certain things of Y Él restauró ciertas cosas just of a natural longing that people had crying out to God. So Ve, porque ellos anhelaban una paz, ellos anhelaban, por eso clamaban a Dios, tenían un deseo ardiente que Dios los escuchara. that in saying all of this, Ahora, al yo estar diciendo todas estas cosas, I'm just trying my best to confirm yo solamente estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo para confirmar that the will of God is not abstract. de que la voluntad de Dios no es un cuento. It is continual. It's Su voluntad siempre continúa. for a many certain reasons, ¿Ve? Y se encuentra ahí por muchas diferentes razones. not just what we see with our little understanding. Y no solamente está ahí o no solamente aplica para esas cosas que nosotros podemos ver o entender con nuestro pequeño entendimiento. There's many reasons. Hay muchas más razones. And I've said this a while ago. Y yo creo que dije esto también hace tiempo atrás. If this plan of God were to stand, Si este plan de Dios se parara, for, let's say, quite a bit longer, digamos que por bastante tiempo, there would be more revelation peeled back, yo creo que habría aún más revelación que habría sido sacada o mostrada. peeled back, and we would say, wow, Y usted diría, no wow, wonder that's that way. oh, ahora entiendo por qué eso fue de esa manera. But it's not going much further. Pero esto ya no va a durar mucho tiempo más. When I look at the attitude of the ministry, Cuando yo veo las actitudes del ministerio, when I look at what's coming out of their mouths, cuando yo escucho lo que está saliendo de sus bocas, this not going much further. yo le puedo decir a usted que ya esto no va a durar mucho tiempo antes de que se cumpla. When God talks like that, Cuando Dios empieza a hablar de cierta manera, I say God, He uses people. ahora cuando yo digo Dios habla, usted sabe, Dios usa personas para hablar. When that is the message, Y cuando ese es el mensaje que Dios ya está entregando, there's a change coming. And eso significa que un cambio viene. I can't see it being far. Y yo creo que ya no falta mucho tiempo. Eso está más cerca de lo que mucha gente piensa. Verse 48. Versículo 48. Which, when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but the bad they cast away. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen en lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Let's go to Matthew 25. Ahora vayamos a Mateo capítulo 25. This is all stuff we know. Todas estas son cosas que ya sabemos. Matthew 25, the parable of the virgins. Mateo 25, esa es la parábola de las vírgenes. And just to shorten it up, Y solamente para cortar esto aún más. the parable of the virgins of Matthew 25, you can also put that in a time frame. Esa parábola de las vírgenes que se encuentra en Mateo 25, usted también puede poner eso en cierta línea del tiempo. That by the way it's worded, it belongs no other place Y por la manera en que fue escrita, eso no encaja en ningún otro lugar, than in the turn of the 20th century, sino que solamente aplica allí al principio al final de ese siglo XX. on up, actually
it would go right to the end. Y aún así eso va a continuar hacia el tiempo del fin, In some ways. en cierta manera. So when the foolish found that they didn't have oil, Entonces aquí, cuando las vírgenes tontas se enteraron de que no tenían aceite, they didn't have the will of God on the forefront. ellos lo que pasó es que no tenían la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Of their lives. No la tenían como la primer cosa en sus vidas. They let manifestations, Ellos permitieron que las manifestaciones the good feeling, y que esos buenos sentimientos que ellos tenían en la presencia de Dios, the big meetings, ellos permitieron que esas grandes reuniones the loud music, y que esa música fuerte, they had that kind of in the forefront. ellos permitieron que todo eso tomara el primer lugar. So when they realized, again, this is a parable, Y luego, así como dice esta parábola, dice que de repente ellas se dan cuenta. the wise said, "Go to them that sell and buy for yourselves." Dice que las prudentes les dijeron, vayan con los que venden y compren ustedes mismas. And the new seller on ground was the charismatic movement. Ahora, ese nuevo vendedor que existía en el Nuevo Mundo era ese movimiento carismático. So, but when you get to verse 10, and Ahora, cuando llegamos al versículo 10, while they went to buy, while is a dice, pero mientras ellas iban, ese mientras, term referring to time. ese es un término que se refiere a tiempo. While they went to buy, the bridegroom came, Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. and they that were ready went in with him to the marriage. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, Preparation, o a la preparación de las bodas. and eventually the door is going to be shut. Y entonces después, en cierto momento, esa puerta se va a cerrar. And so, in that period of time, the bride went into a revelation of the will of God. Entonces, en ese periodo de tiempo, la novia entró en la revelación de Dios y en su voluntad. And when we use 1963 as a focal year, Ahora, muchas veces nosotros mencionamos el año 1963. Ese año lo usamos como un año de enfoque. it's because the revelation of the seals opened up. Y es porque durante ese tiempo la revelación de los sellos se abrió. So much Y eso mostró tantas cosas. stuff. Jesus is coming in the third watch. Jesús va a venir en esta tercera vigilia. He said so. Él lo dijo. He said, if I come in a second watch Él dijo, si yo vengo a la segunda vigilia or a third watch, o a la tercera, we all know we're in the third watch. So he's coming in this watch. ya sabemos que estamos en la tercera. Entonces Él viene, va a venir en esta vigilia. In the form of the angel. A manera de ese ángel. I'm not I'm not connecting this to the Lord coming Yo creo que no estoy haciendo un buen trabajo en conectar todo esto. in a revelation. ¿Ve? Pero el Señor va a venir a manera de revelación. That is part of it. Sí, eso es parte de lo que se refiere ahí. 1963. That. De lo que comenzó allá en el año 1963. Okay. Muy bien. Back to Matthew 13. Entonces Before I regresemos a Mateo capítulo 13. There. Y antes de que vayamos para allá, There's so many scriptures. There's probably quite a number if you really wanted to look at it. hay cierto número de escrituras en sí. Es cierto número si le ponemos bastante atención.
We have the advantage of hindsight. Ahora nosotros tenemos la ventaja de poder voltear al pasado. We have the advantage of looking back, and blow by blow we can see the will and the plan of God. Nosotros podemos voltear a ver a la historia y vez tras vez, darnos cuenta cómo la voluntad de Dios se cumplió. If you look at Revelation 19:10 Ahora, si usted mira lo que dice Apocalipsis 19:10, about how is that worded? acerca de, discúlpeme, se me fue la palabra. His wife has made herself ready. Dice, y su esposa se ha preparado. His bride had made herself ready. Y su novia, perdón, se ha preparado. And to her Ahora, para ella was granted that she should be clothed in fine linen. le ha sido concedido que se vista de lino fino. And fine linen Y el lino fino is just the revelation of the will of God. es solamente la revelación de la voluntad de Dios. That's what it is. Eso es lo que es. As you enter into the will of God, you are clothed Cuando usted entra a la voluntad de Dios, usted es revestido with the revelation of the will of God. con la revelación de la voluntad de Dios. It affects your life. Eso afecta a su vida. Creates something in you Eso viene y crea algo dentro de usted that nothing else will. que ninguna otra cosa puede crear. Only the will of God Solamente la voluntad de Dios. and the Word of God will do that. Y sí, es a través de su palabra que lo hace. So, that is at the end of Laodicea. Ahora, esto se cumple al final de la edad de la Odisea. When you look at Matthew 22, Si vemos a Mateo, capítulo and it 22, talks about going to the wedding and not having a garment on. habla de ese hombre que entró a la boda pero no estaba vestido de bodas. And he was cast into outer darkness. Y él fue echado a las tinieblas de afuera. That's at the end of Laodicea. Eso se cumple al final de la Odisea. It don't fit any other place. Eso no encaja en ningún otro lugar. Matthew 13, Ahora, Mateo, capítulo 13, 47, versículo 47. the end of Laodicea. Ese es el final de la edad de la Odisea. And when we looked at Matthew 25, Ahora, cuando leímos ahí en Mateo 25, end of Laodicea. también ese era el final de la Odisea. So, what I say at this point, Entonces, lo que estoy tratando de decir en este momento, we have the advantage of looking at all of that tenemos la ventaja de poder mirar a todos estos acontecimientos que ya pasaron. and we have the advantage of looking at every, Y tenemos la ventaja de poder, when we poder look mirar, at, say, the healing movement por ejemplo, si nos enfocamos en ese movimiento de sanidad and what followed, we have the advantage of y las cosas que siguieron, continuaron después de eso, looking at every preacher that was on ground at tenemos la ventaja de poder mirar a cada uno de esos ministros que estaban sobre la tierra that time, and you durante ese tiempo. can name them. Y sí, usted puede nombrarlos. You can look at what they said, Usted puede ver qué cosas ellos han dicho where they went when that anointing lifted, y hacia dónde se fueron cuando esa unción se levantó, how they conducted their life. You can de qué manera ellos vivían sus vidas. find all of that out. Usted puede investigar y encontrar información acerca de todo eso. You can also find out what happened in Brother Branham's ministry. También usted puede enterarse de lo que pasó en el ministerio del hermano Branham. You can. Usted puede hacerlo si quiere. And he was the only one, Ahora, ese hombre fue el único emphasis, that God set aside el cual Dios había separado to bring the bride of Christ forward para que él trajese a la novia de Jesucristo hacia adelante, by fresh revelation al darle revelación fresca and getting her ready, getting her dressed, y prepararla a ella, vestirla and moving it forward. y luego hacer que ella avanzara.
We are building still on the things the man said. Aún nosotros continuamos construyendo encima de las cosas que ese hombre dijo. What do the critics do with that? ¿Y qué hacen los críticos con esa información? It's easy to go back in someone's life and say this and that and then Es muy fácil el ir a la vida de una persona, a su pasado y decir, oh, este hombre hizo esto y aquello. he should have said this and he Él debió de haber dicho lo otro should have done that and y debió de haber hecho esta otra cosa. he said this but this happened. Él dijo esto, pero esta otra cosa fue lo que se cumplió. It's easy to go into someone's life and do that. Es muy fácil el entrar en la vida de alguien a hacer una cosa así. If you have a bad motive, Bueno, por lo menos si usted tiene un mal motivo, if you got a bad motive and you want to destroy my life, you si usted tiene un motivo equivocado y usted quisiera destruir mi vida, can probably find some stuff. yo creo que usted quizás pueda encontrar cosas del pasado que pueda usar. So it's nothing but the spirit of Antichrist Eso no es otra cosa sino que el espíritu de Anticristo, to discredit the will and the plan of God. que se levanta para desacreditar al plan y a la voluntad de Dios. That's all it is. It will Y eso es lo único que es. go nowhere. Eso no va a llevar a ningún lugar a nadie. There will be some sorry people. Yo creo que en ese momento va a haber muchas personas arrepentidas, When this won't have to go much further. porque esto ya no falta mucho, ya no va a avanzar mucho para que esto se cumpla. So I'm going to quit. Y bueno, creo que ya voy a terminar. My mind is a bit unsettled. Discúlpenme porque mi mente ha estado un poco inquieta. Let's just go to, I'm going to quit. Bueno, ya con esto voy a terminar. John 14. Voy a leer una escritura que se encuentra en Juan, capítulo 14. John 14. Juan, capítulo 14. In the love chapter of 1 Corinthians, is it chapter 13? En ese capítulo de Corintios, creo que es el capítulo 13, The love chapter, ellos le llaman el capítulo del amor. Paul said, love believeth all things. Pablo dijo, el amor todo lo cree. Love believeth all things. El amor todo lo cree. Does that mean it believes what's false? ¿Y acaso eso significa que también cree las cosas que son falsas? Does that mean it believes everything that's afoot? ¿Significa que cree cualquier doctrina que se encuentra allá afuera? Doesn't mean that. No, no significa eso. When you look at John 14, Cuando vemos ahí lo que dice Juan 14, verse 21, versículo 21. he that hath my commandments and keepeth them. El que tiene mis mandamientos y los guarda. And we understand that's not Old Testament law. Ya sabemos que esto no es una ley del Antiguo Testamento. That is, it is truth in this hour. That's what that is. Eso es verdad para esta hora. When you break it all down, Cuando usted se pone a analizar todo, it's the truth of the Word of God that's fresh on ground. esto se está hablando de la verdad que está relacionada con la voluntad de Dios que fue dada aquí en la tierra para este día. In your time, that's what that is. Eso es a lo que se refiere esto.
He that hath my commandments and keepeth them, El que tiene mis mandamientos y los guarda, he it is that loveth me. este es el que me ama. So, if those around us, the movement, can't keep those commandments, Entonces todos aquellos alrededor nuestro, incluyendo a los del movimiento, si ellos no son capaces de guardar sus mandamientos that revelation, o la revelación, where is the love of God in them? entonces ¿en dónde se encuentra el amor de Dios en ellos? Paul said, Pablo dijo, love believeth all things, el amor todo lo cree, pertaining to the advancement of the will and the plan of God. That's pero eso se estaba refiriendo al plan y la voluntad de Dios cuando Dios hace que ellos avancen. what love, the true love of God, that's what it Eso es lo que significa el verdadero amor de Dios. does. El verdadero amor de Dios hace eso. If it doesn't, Y si no lo hace, it's not the love of God. It's entonces ese no es el amor de Dios. just religion. Es solamente religión. It's just. He it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. How simple is that? ¿Ve usted qué tan simple es eso? And I will love him and will manifest myself to him. Y yo le amaré y me manifestaré a él. This will of God is moving forward. La voluntad de Dios está moviéndose hacia adelante. It is. Lo está haciendo. We have a certain time frame that we're looking at Y sí, tenemos una línea del tiempo la cual podemos ver, that I believe is accurate. y yo creo que es la correcta. When God puts something on ground, Cuando Dios pone algo sobre la tierra, it happened. God doesn't do everything on the first day. ahora déjeme le digo, Dios no hace todo en el primer día. There's some things he saves for the last day Hay ciertas cosas que Él deja para el último día, or along the way. o para cierto momento en específico. And I lost my thought. Heavenly Y ya perdí lo que iba a decir, a dónde iba con eso. Father, Padre Celestial, let your will be done in all things. te pido que tu voluntad se cumpla en todas las cosas. Dismiss your children now with your blessing. Y ahora te pido que lleves a tus hijos a sus hogares, dales de tu bendición. Give us traveling mercies. Be with each one, I pray. In Que tus misericordias vayan con nosotros, te pido por cada uno de ellos. Jesus' name. Y oro en el nombre de Jesús. Amen. You are dismissed. Amén. Ya se pueden ir.